las presentadoras de antígenos que vamos a encontrar en los ganglios, que son dendríticos, macrófagos y reticulares, ¿sí? Le van a presentar los antígenos a los linfocitos, sobre todo T cooperadores. Pero vamos a tener unas células en particular, que eran las células dendríticas foliculares, ¿sí? Que a diferencia de las dendríticas que normalmente conocemos, estas nacen ahí de las células mesenquimatosas de los vasos, y que su función era presentarle antígenos a los linfocitos T. Entonces, ese ultrafiltrado que se realiza va a ir dejando todo lo que trae la linfa, todos los antígenos. La propia linfa trae células presentadoras de antígenos que vienen recorriendo todo grandes distancias para llegar a los ganglios y activar a los folículos y a las células T, y cómo esa linfa al final se iba a drenar en un vaso linfático eferente, ¿sí? El vaso linfático eferente tenía su salida en el hilio del ganglio, que a su vez era la entrada de los vasos sanguíneos y era la salida también de los vasos venosos. Entonces vimos también que nuestro ganglio se dividía en segmentos, y vamos a tener la corteza, que a su vez se dividía en corteza externa, que es la que está por debajo de la cápsula y donde vamos a encontrar los folículos linfoides. El otro segmento de la corteza iba a ser la corteza interna, ¿sí? Y que esa tenía principalmente linfocitos T. Y el último segmento del ganglio es la médula, donde vamos a encontrar tanto los cordones medulares como los senos medulares, ¿sí? Y aquí es donde ya ocurría la entrada de los linfocitos ya activados a la circulación, o la salida de linfocitos que venían de otros ganglios, ¿sí? Para traer información a ese ganglio. En los cortes histológicos vimos que la zona más negrita era lo que vamos a llamar corteza, ¿sí? Esta a su vez se dividía en corteza externa y corteza interna, o también llamada paracorteza. Y dijimos que la corteza más externa era la que tenía los folículos, y que estos folículos podían ser primarios o podían ser secundarios. Primarios es cuando esos folículos, donde la principal población son linfocitos B, se encuentran vírgenes y no han tenido contacto con ningún antígeno, y linfocitos B activados, y van a formar folículos secundarios. Entonces ya les salía en el centro como que otra bolita blanca, replegando hacia la periferia a los linfocitos B no activados, haciendo una zona más oscura, ¿sí? También dijimos que estos ganglios linfáticos podían estar muy cerca, como que aquí tenemos uno, este es otro, y acá hay uno chiquitito, ¿sí? A mayor acercamiento podíamos ver estos senos, que ya era la filtración que venía de la linfa, que se empezó a poner debajo de la cápsula o de la región subcapsular, el seno subcapsular, entrando a través de los senos paratrabeculares, ¿sí? Y drenando. Vean cómo aquí viene perfectamente ese recorrido, drenando en los senos medulares para después integrarse en el vaso linfático eferente, que ya va de salida, ¿sí? Aquí un acercamiento, vimos en estos centros germinales, ¿sí? Cuando están activados, pues vamos a ver con una bolita blanca en el centro, ¿sí? Cuando son secundarios, se ven todos negritos. Y aquí es lo que dijimos, las células presentadoras de antígenos, que vamos a tener tanto células dendríticas que vienen de otras partes del cuerpo, como las de Langhans en la piel, como las intersticiales en otros órganos, las reticulares, que además tenían la capacidad de producir colágena tipo 3, que es la colágena que iba a formar la red que le daba sostén al ganglio, los macrófagos, ¿sí? Y en especial hablamos de las células dendríticas foliculares, como esas células que, aunque llevan el mismo nombre, no nacen de la misma célula madre mieloide. Es un pequeño resumen de para qué sirve cada una, y más fotos histológicas donde vemos
un poquito mejor esta división. Este es un ganglio activado, ¿sí? Yo puedo verlo porque los folículos ya son folículos secundarios, ya tienen en el centro una bolita blanca más grande. Esta filtración entonces, pues dijimos que iba a empezar desde los senos subcapsulares hasta los senos trabeculares, hasta llegar a los senos medulares donde desemboca. Pusimos esta foto que se veía muy interesante, donde podíamos ver cómo llega perfectamente el vaso linfático, que mañana vamos a ver qué es un vaso linfático, cómo está formado, cómo drena aquí al espacio subcapsular, pues el contenido. Y vemos que aquí tenemos esta primer malla, ¿no? Que está hecha por las células dendríticas, algunos macrófagos, y cómo conforme va pasando la linfa, se van atorando ahí los antígenos para después ser presentados a los linfocitos. Más acercamientos, y vemos entonces que en estos senos íbamos a encontrar prácticamente todas las células presentadoras de antígenos y algunos linfocitos. Pero dijimos que los antígenos no solo llegaban a través de la linfa, otro mecanismo por el cual podían llegar tanto antígenos como linfocitos activados era a través de las vénulas del endotelio alto, que son las ramificaciones más pequeñas que iba a tener la vena, ¿sí? La vena de los ganglios. La circulación de los linfocitos activados no es exclusiva de los capilares linfáticos, sino puede estar en la sangre, ¿no? en las vénulas de las arterias. Ya en la médula, si nos acercamos, además de los senos medulares, vamos a tener estos que son como gusanitos, ¿sí? Que se llaman cordones medulares, ¿sí? Y esos cordones medulares ya iban a tener linfocitos T y B activados, ya iban a tener células plasmáticas productoras de inmunoglobulina, también iban a tener células dendríticas, macrófagos, ¿sí? Todo lo que se prepare para salir a la circulación a través del vaso eferente o de los vasos sanguíneos. En estos senos medulares, pues ya veíamos macrófagos, podíamos encontrar linfocitos, y en los cordones, pues lo que dijimos era que pues ya tenemos allá linfocitos activados, y hay que dar, ayer no creo que no se los dije, pero el vaso es uno de los principales productores de inmunoglobulinas en el plasma, y estas inmunoglobulinas, recordemos que las producen las células plasmáticas, que son linfocitos B ya activados, ¿sí? Entonces estos los vamos a encontrar en esos cordones medulares. Dijimos que además de producir colágeno tipo 3, las fibras de las células reticulares eran de sostén, eran presentadoras de antígenos, también ayudaban a la movilidad de los flujos y de las sustancias que estaban en el ganglio. Dijimos que esa red de colágeno tipo 3 no se ve normalmente con HY y necesitamos tinciones argénticas para poder observar esa malla. Hablamos brevemente nuevamente de la célula dendrítica folicular y en la esquelita donde veíamos cómo nace de las células mesenquimatosas de los vasitos, y sirve para presentar los antígenos a los linfocitos B, aunque hay que recalcar que no es la única forma en la que el linfocito B se activa. Él por sí solito puede atrapar un antígeno e incluso convertirse, acuérdense que el linfocito B también es una célula presentadora de antígeno profesional, convertirse en una célula presentadora de antígeno para los linfocitos T. Hablamos del ganglio centinela, que dependiendo de la inflamación o la célula neoplásica, es el primer relevo que puede tener un proceso maligno que viaja a distancia, ¿sí? Y ese esquemita que les aconsejo que, ya que tengan bien leído el tema, lo vean bien, porque aquí pues se resume todo lo que ya vimos. Algo que había que mencionar antes de terminar el tema es esta capacidad que tienen las células inflamatorias activadas de que puedan migrar a través de la circulación sanguínea a otros órganos y a otros ganglios. Hoy vamos a hablar entonces de otro órgano linfoide secundario, cuya función también va a ser la de filtrar, ¿sí?
Pero este órgano es muy interesante porque tiene características particulares, ¿okay? Que no es únicamente un órgano secundario linfoide, sino que además tiene otras funciones hematológicas, ¿no? Este órgano es el órgano más grande, linfático más grande, por lo tanto también va a tener una cápsula si es un órgano, pero a diferencia de otros órganos linfoides, como es el timo o los ganglios, su cápsula, que normalmente también es de tejido conectivo denso, va a tener un recubrimiento extra. Este recubrimiento extra va a estar dado por una capa de peritoneo, ¿sí? Es muy importante que lo recordemos. El peritoneo, no sé si ya vieron anatomía, pues es una capa que va a recubrir muchos órganos abdominales para evitar lesiones por fricción. En el peritoneo también va a haber un líquido, ¿sí? Que se transporta por ahí y que va a permitir lubricar y que los órganos se desplacen uno de otro sin que esto afecte sin que el roce les afecte, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal, ¿sí? Es un órgano aproximadamente en una persona promedio de 12 centímetros de largo por 8 de ancho y por 9 de grosor. Pesa aproximadamente 200 gramos, aunque como veremos al final existen algunas patologías que van a hacer que este órgano aumente de tamaño de forma considerable, ¿sí? Otra cosa que hay que recalcar del vaso, ¿sí? Es que esto es un órgano que tiene una forma también como de frijol, pero un poquito más grande, ¿sí? Va a tener una curvatura y va a tener una parte cóncava, ¿sí? Donde le vamos a llamar ilio. En este hilo vamos a encontrar vasos linfáticos eferentes. El vaso no tiene vasos aferentes como el ganglio. ¿Se acuerdan que el ganglio le atravesaban aquí sus vasitos aferentes? Este no tiene, solo tiene eferente. Y en el mismo hilio van a entrar los vasos esplénicos, las venas, y van a salir las venas esplénicas, pero además tienen una entrada de irrigación nerviosa, ¿sí? Entonces, es un órgano que además tiene terminaciones nerviosas. Su mayor complejidad o su función, tanto hematológica como linfoide, va a estar dada por su circulación, ¿sí? Aquí tenemos este esquema de este vasito, vemos como esta es la parte del hilio, en donde la cápsula se hace más gruesa, y vean cómo tiene como varios cablecitos que le van entrando acá, que corresponden a venas y arterias esplénicas, así como vasos eferentes y también terminaciones nerviosas que van a entrar ahí en el hilo, ¿sí? Al igual, si nosotros hacemos un corte, ya hablando de la estructura del vaso, le hacemos un corte a un cachito de su cápsula, vamos a ver que esta cápsula también va a tener invaginaciones que se van a llamar trabéculas, así como las tiene el timo, así como las tiene el ganglio. Y estas trabéculas, a diferencia de los otros órganos, les va a servir de caminito a los vasos sanguíneos, ¿sí? Y a los vasos linfáticos para transportar sangre o para llevar toda la circulación alrededor de todo el vaso. Y es así que no importa en dónde cortemos, en qué parte, en qué segmento del vaso cortemos, siempre vamos a ver que en la cápsula y las trabéculas viajan vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos, tanto venosos como arteriales y linfáticos, pues son los que vienen del hilio, ¿sí? En el caso de los vasos arteriales, que son los que están entrando, ¿sí? Este mecanismo de distribuirse por todo el vaso a través de las trabéculas va a hacer lo que le va a dar
la función que tiene. Ahorita vamos a ver. Y el tipo de circulación que este vaso maneja es muy interesante. Dependiendo de dónde se encuentre el vaso arterial, va a ser el nombre que va a recibir. Por lo tanto, cuando la arteria vaya viajando por las trabéculas, tanto arteria como vena, se van a llamar arterias y venas trabeculares. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un poquito más de esto, de la circulación. Pero entonces, otra diferencia que vamos a tener en el vaso con respecto al ganglio es que aquí no vamos a encontrar corteza y médula, ¿sí? No vamos a encontrar esa división que vimos en los ganglios. Aquí el contenido del vaso en su totalidad le vamos a llamar pulpa, y vamos a dividirlo en pulpa roja y pulpa blanca. ¿Sí? El color que se le da de pulpa roja y pulpa blanca no es un color histológico. ¿Qué quiere decir? Que no es pulpa blanca porque se vea blanco en el corte H y Y, o rojo porque se vea rojo en el H y Y. El color está dado por el color que tiene en fresco, es decir, un vaso, un órgano que se llama vaso cortado en fresco, lo vamos a ver con áreas rojas y con áreas blancas. Histológicamente, ¿cómo podemos interpretar esto? La parte roja, o llamada pulpa roja, es la que se corresponde con la parte de su función hematológica, y la parte blanca es la que se corresponde con su función inmunológica, ¿sí? Como les dije, aquí es importante que hablemos de la circulación del vaso. ¿Sí? Es muy importante porque la circulación es lo que le va a dar a este órgano su capacidad inmunológica. Vamos a tener entonces que entra una arteria, acuérdense que las de entrada son las arterias, entra una arteria esplénica que le corresponde a ese vaso y empieza a separarse en ramas como las de un árbol, ¿sí? Y estas ramas van a empezar a viajar a través de la cápsula y se van a integrar